listos o no? ¿Sí? ¿Seguros? Vamos a comenzar, hermanos. Bien, pues vamos a empezar. Damos gracias a Dios para iniciar. Vamos a pedir su gracia esta mañana con nosotros. Que vayamos juntos a Él pidiendo su gracia, su presencia y que nos ayude a entender lo que vamos a explicar el día de hoy. Bendito Dios y Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por el calor. Gracias, Señor, porque nos podemos reunir. Gracias porque tenemos un lugar libre donde podemos venir, asistir, escuchar tu palabra y recibir dirección, Señor. No debe haber calor, ni situación, ni ocasión que nos permita distraernos, Señor. Ayúdanos, Señor, para enfocarnos, para ser claros, para poder tomar de esta enseñanza lo que tú nos estás hablando, Señor, y que seamos dirigidos, Señor. Danos gracias, Señor, que Cristo sea exaltado en medio nuestro, no el predicador, no la exposición, Señor, no nada que venga del hombre, sino tu obra, Señor, tu palabra, produciendo en los corazones lo que tú quieres, Señor. Exáltate en medio nuestro, Señor. Tú conoces mi debilidad, conoces mi torpeza. Y te pido, Señor, que seas tú hablando, Señor, que seas tú ajustando, Señor, nuestros corazones, enfocando nuestra vista hacia Cristo, Señor, hacia un carácter más como el de tu Hijo. Te lo pedimos y ponemos todo esto en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y su iglesia dice, amén, amén. Bien, quiero hablarles esta mañana acerca del tema de la envidia. Hace un par de semanas, el hermano José Luis nos estuvo hablando acerca de este punto. Él nos enseñó acerca de poner nuestros ojos en la eternidad, ¿se acuerdan? Él nos estuvo enseñando y él a su enseñanza le puso como título, no te desenfoques, está ahí en YouTube, muy buena enseñanza, ¿sí? Él utilizó ahí el Salmo 73 y desarrolló toda esa enseñanza de Asaf, ¿no? Nos mostró cómo él se deprimía, ¿no?, ante el aparente avance o prosperidad de los ricos impíos, mientras él volteaba su vida y veía aquellas dificultades que él estaba sufriendo por vivir una vida en rectitud. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Bien, este salmo nos da una seria advertencia a que nuestra fe no quede sumergida bajo aquella autocompasión donde sacas los violines, ¿no? Y pobrecito de mí, ¿no? Sino que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar basado en lo que dice la palabra de quién es Dios. Y eso fue lo que pasó con Asaf. Hasta que él entendió, hasta que se puso los lentes correctos para ver a la vida eterna, ¿sí?, su conocimiento fue aclarado y entonces él pudo entender que Dios está en control. ¿Se acuerdan? Dios está en control. Él pudo comprender cuál era el destino eterno de los impíos, de los cuales él sentía envidia, ¿no? En ese momento su cosmovisión fue cambiada, ¿sí? Sus ojos fueron aclarados y él vio la eternidad, ¿no?, o la vida venidera que tenemos por delante. En Proverbios 15:24 dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo, ¿no? O sea, el camino del justo, hermanos, el camino del sabio ve hacia arriba, hacia donde está su morada final. Ahí es donde el cristiano, el verdadero creyente, tiene puestos sus ojos. Pero al mismo tiempo, mientras más mira hacia el cielo, más se aleja del infierno. Entre más avanza su vida, entre más tiempo recorre, el cielo cada día es más cercano y el infierno es cada día más lejano. Así es. Por lo tanto, al igual que Asaf, hermanos, nosotros tenemos que también no desenfocarnos, no tener envidia del mundo, no tener envidia de la prosperidad del mundo. ¿Por qué? Porque nuestro camino, ¿hacia dónde es? Hacia arriba, hacia el cielo, hermanos, ¿sí? De manera que entrando ya un poco más a mi tema, o lo que vamos a ver el día de hoy, nosotros vimos entonces que la envidia hacia el mundo provoca que nos desenfoquemos de nuestra realidad, ¿correcto? Esa realidad que tengo en Cristo. Pero ¿qué podríamos decir acerca de tener envidia hacia los de adentro? Ya hablamos de los de afuera. ¿Qué podríamos decir acerca de la envidia hacia los de adentro? Envidia hacia los hermanos. ¿Ustedes creen que sucede eso? Sí, sí sucede, por supuesto. Es ahí donde quiero centrar mi predicación esta mañana. Y quisiera comenzar haciéndolo, o quisiera comenzar realizándote algunas preguntas, ¿no? Pero yo, despacio, antes de que contestes,
Primero que nada te pido que tus respuestas sean genuinas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Segundo, que tus respuestas sean hacia adentro, hacia tus adentros. Que no respondas en voz alta. ¿Okay? Eso manténlo para ti. No respondas en voz alta, pero es para ti. Primera pregunta. ¿Listos? ¿Tú te alegras cuando otros reciben bendición y beneficios que tú no has recibido? No conteste. No. Segunda pregunta. ¿Te alegras genuinamente cuando otra persona es ascendida en el trabajo? ¿O recibe un aumento? ¿O es reconocida? ¿O es elogiada por sus esfuerzos? Tercera pregunta. ¿Qué pasa por tu mente cuando otro creyente se te acerca muy emocionado a compartirte una buena noticia? Por ejemplo, por fin se compró un carro nuevo, ¿no? O por fin le aprobaron el crédito de su nueva casa, ¿no? O su hijo ganó el primer lugar en la escuela, o consiguió un mejor trabajo, o se va de vacaciones, ¿qué tal? O se va a casar, o está embarazada, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunta. Tú tratas de sonreír, pero forzas esa sonrisa y te sientes incómodo. ¿Sí? En vez de celebrar la alegría o la bendición que tu hermano recibió, tu corazón se hunde deseando que tú fueras quien estuviese dando esas noticias en lugar de ese otro hermano. Mientras esa persona está alabando y dando gracias a Dios, tú estás pensando, ¿no lo merezco yo más que él o que ella? ¿Cómo nos fue? No respondan. No respondamos, ¿no? La envidia no es algo de lo que hablamos mucho, ¿no? No es algo que está siempre en nuestras conversaciones, ¿no? A veces cuando hablas con alguien te dice, tengo este problema, pero nadie te dice, tengo un pecado de envidia. Yo hasta ahorita llevo 4 años aquí, pastor, nunca se me ha acercado alguien diciendo que tiene un pecado de envidia. Nadie. Y cuando llegamos a discutir de la envidia o del tema de la envidia, tendemos a tomarlo a la ligera como si no fuera un problema, como si no fuera un pecado grande, ¿no? Tenemos envidia de la buena, decimos, ¿no? Pero es un problema, hermanos, es un pecado. La envidia es definida por un diccionario bíblico como un deseo por los regalos, las posesiones, los logros de otros y está estrechamente relacionada, con los celos. Jerry Bridges, el autor del libro que les he estado mencionando recientemente, Pecados Respetables, él define la envidia de la siguiente manera, escucha. Es el dolor que sentimos y que a veces va acompañado de resentimiento por las ventajas que otra persona tiene, ¿no? El mismo autor en este libro explica que regularmente la envidia que nosotros sentimos la llegamos a tener y se manifiesta en dos características. Número uno, se refleja en personas con las que tenemos un trato cercano. Para oído, con personas en las que tenemos un trato cercano. Y también tiene la característica que se refleja con personas en las cuales tenemos cosas o situaciones que valoramos mucho, ¿sí? Por ejemplo, yo como pastor puede ser que no tenga envidia de un pastor de una iglesia grandísima, ¿no? Pero podría tener envidia de otros predicadores, de José Luis, por ejemplo. No tengo envidia, espero. Pero podría tener envidia de un pastor que está en una iglesia aquí cercana donde se le está llena y llena la iglesia, ¿sí? Un vendedor que está en una empresa posiblemente no tenga envidia de un cliente que llegue con mucho dinero, pero sí va a tener envidia de otro vendedor que empieza a vender mucho más que él. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí o no? Ah, qué bueno, perfecto, ¿no? Ahora existe otro pecado que está muy relacionado con la envidia, y aquí nos referimos a los celos, ¿sí? Los celos, ¿no? Está muy relacionado. Hay celos que son legítimos, ¿no? Yo podría tener un celo por mi esposa, ¿no? En el sentido de que alguien más se le acerque, ¿sí? De hecho la Biblia nos habla del celo de Dios, ¿estamos de acuerdo? Dios es Dios celoso. Él no quiere que adoremos a nadie más, solamente a Él, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de esta cuestión de los celos como pecados, ¿no? Que son muy similares a la envidia, la diferencia entre uno y otro, hermanos, radica en que
son deseos que se muestran intolerantes hacia la rivalidad, o sea, hacia otro que está como compitiendo conmigo. ¿Estamos de acuerdo? Es eso. En otras palabras, el envidioso, el celoso, ve la prosperidad del otro como si fuese una maldad hecha contra él. ¿Estamos yendo bien? Ve la prosperidad de esa persona como una especie de ofensa personal, como si otro fuese culpable simplemente por el hecho de que le está viendo bien, de que Dios lo ha bendecido, ¿sí? O tener lo que este sujeto experimenta, ¿no? O sea, es decir, tiene envidia, ¿no? por esto que esta persona tiene, ¿no? Cualquiera de nosotros que experimentemos que esa envidia encuentre un lugar en nuestro corazón, vamos a experimentar de inmediato una indisposición y una mala voluntad hacia la persona envidiada. La vamos a ver y vamos a sentir esa indisposición hacia esa persona, sea quien sea. Puede ser un amigo, puede ser un hermano e incluso un cónyuge. El cónyuge, ¿no? Es sorprendente todos los casos de envidia que nosotros vemos en la Escritura, muchísimos. Voy a mencionarles algunos, ¿sí? Yo sé que los identifican fácilmente. Voy a mencionar solo las citas en algunos casos, ¿no? Primero, Caín y Abel, ¿no? Caín y Abel, Génesis 4, del 3 al 5. Se nos dice que Caín, el hermano mayor, mató a Abel. ¿Por qué lo hizo? Por envidia, ¿sí? Por celos. ¿Por qué? Porque Dios vio con buenos ojos el sacrificio de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín, ¿sí? Más adelante, Génesis 26 del 12 al 14, nosotros vemos que Jehová bendijo a Isaac al no ir a Egipto, ¿sí? Dios le dijo que se quedara ahí, en esa tierra. Eso está en el capítulo 2, en el versículo 2 al 4. Y por obedecer, Dios bendijo a Isaac con todo bien material, pero sus vecinos filisteos no le tuvieron envidia, ¿no? Génesis 26, Génesis 26, 12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron, ¿qué cosa? Envidia, ¿no? Otro ejemplo de la envidia está en Esaú, ¿no? Él envidió a su hermano Jacob por la bendición que le había dado su padre. Eso está ahí en Génesis 27, 41, ¿no? Más adelante, la rueda de la historia sigue avanzando. Génesis 31, y José Luis nos habló, ¿no? De Raquel, ¿no? Raquel envidiaba a su hermana Lea porque tenía muchos hijos, ¿no? Génesis 31 dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero, ¿no? Pero Lea a su vez tenía envidia de Raquel porque Raquel era más amada, ¿no? Eso está en Génesis 30, 15. No vamos ahora por tiempo, pero en Números 16 se nos cuenta la historia acerca de la rebelión de Coré, Datán y Abiram. ¿Se acuerdan? Ellos tenían envidia por el liderazgo de Moisés, ¿no? Quizá la historia en el Antiguo Testamento que mejor traduce este pecado es la historia de Saúl y David. ¿Se acuerdan? Yo voy a hablar un poco más adelante de él, ¿no? Pero Saúl tenía envidia por el éxito y la popularidad de David entre el pueblo, ¿no? Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos varios casos, ¿no? Principalmente el de nuestro Señor Jesús, ¿no? Vemos cómo los líderes judíos mandaron a arrestar a Jesús, ¿sí? Por envidia, ¿sí? Pilato se dio cuenta de que habían traído a Jesús ante él, no porque fueran muy leales a Roma, sino por envidia, y Pilato se dio cuenta. Marcos 15, 10 dice: porque conocía Pilato que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Fue por envidia, ¿ok? Ahora, más adelante, y aquí quiero que me acompañes, por favor, Hechos, libro de Hechos, capítulo 5 y versículo 14. Hechos 5, 14. Cristo es crucificado, ¿sí? Cristo muere, Cristo resucita y asciende a los cielos. Y Él envía la promesa del Espíritu Santo. ¿Estamos bien?
La iglesia empieza a crecer, se empieza a multiplicar, nace la iglesia, empieza a multiplicarse, ¿sí? Y Lucas, que no hace mucho pasamos por el estudio de Hechos, nos dice que llegó algo inmediatamente. ¿Qué fue? La envidia de los líderes religiosos, ¿no? Porque muchos creyeron en Cristo. Hechos 5:14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Esto debió haber sido impresionante, hermanos. El evangelio fue propagado, la iglesia creció, multitudes creían y se añadían a la iglesia, ¿sí? Versículo 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Ok? No era Pedro el que sanaba, ¿sí? Era el poder del Espíritu Santo obrando en Pedro, sanando enfermos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero vemos aquí el poder del Espíritu Santo obrando. Era Dios quien hacía todo esto. Y si tú ves el capítulo 4, versículo 29 y 30, esto es la respuesta a la oración de los discípulos, donde ellos están pidiendo denuedo, donde ellos están pidiendo coraje para predicar, donde están pidiendo que mientras ellos predican, milagros y sanidades sean hechos, como evidencia de ese mensaje. ¿Me siguen? ¿Sí o no? ¿Ok? Es exactamente lo que vemos aquí. ¿Cuál es la respuesta a esa oración? Versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados, ¿no? Aquí vemos enseguida la envidia y los celos del sumo sacerdote y de sus amigos saduceos. Versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, ¿se llenaron de qué? De celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Estaban furiosos, ¿no? Furiosos. ¿Por qué? Por la influencia que ellos ejercían en el pueblo. Para ellos eran una amenaza. Y yo te pregunto hasta aquí, ¿estamos viendo la envidia como un pecado? Sí, ¿no? Vimos que la envidia mató a Abel. En una historia que yo no mencioné, la envidia esclavizó a José. ¿Se acuerdan? La envidia de sus hermanos. Y fue la envidia la que llevó a Cristo a la cruz. Sabemos que era el plan soberano del Señor, pero eso no desliga la envidia de las personas llevándole, ¿no? Ahora, en todas estas historias sabemos que los envidiosos no terminaron bien, ninguno de ellos, ¿sí? La envidia puede llevarnos a hacer cosas terribles, ¿sí? Pero siempre esa envidia en el corazón te va a pasar una factura. Siempre la envidia te va a pasar una factura. Y yo necesito tener muy claro esto, en serio, que la envidia es pecado. Yo necesito entender que la envidia es un pecado. El apóstol Pablo, cuando coloca la envidia, la pone en su lista como un pecado vil. Eso está en Romanos 1:29 y Gálatas 5:21. Ahí está en esa lista la envidia. ¿Sí? Actuar de manera envidiosa y con celos en nuestra vida, la Biblia nos dice que no es sabio. No es sabio. Quiero que me acompañes, por favor. Vamos a ir hasta Santiago. Vamos a verlo juntos. Vamos a la carta a Santiago, capítulo 3 y versículo 14. ¿No? Santiago, capítulo 3, versículo 14. Aquí nosotros encontramos una seria advertencia para la iglesia, ¿sí? Es una advertencia hacia la iglesia sobre el pecado de la envidia. Santiago está dirigiendo su carta a hermanos que habían sido perseguidos, a hermanos que habían sido expulsados a Palestina. Pero remarco, él está tratando el asunto ¿con quién? ¿Con el mundo o con creyentes? Creyentes. La carta es una carta pastoral. Está dirigida hacia hermanos que estaban pasando tiempos difíciles, que su vida no se adecuaba a lo que es el caminar cristiano. Había celos entre ellos. El domingo pasado nosotros hablamos del pecado de la lengua, ¿no? ¿Sí? Y nosotros vimos en los versículos anteriores, ¿sí? Diosidencialmente en mi predicación yo estaba viendo y dije, se eslabonó perfectamente, ¿no? Pero en los versículos anteriores nosotros hablamos de la lengua, ¿sí? Si tú recuerdas, Él les enseña que de una misma fuente no puede salir agua, ¿qué? Dulce y agua amarga, ¿no? Hablamos nosotros que un cristiano va a evidenciar su fe.
El miércoles también mencionábamos en la clase que la ortodoxia, es decir, lo que yo creo, tiene que ir de acuerdo con la ortopraxis, es decir, con lo que yo practico. ¿Estamos de acuerdo? Estamos viendo la teología aplicada ya en Gálatas, ¿no? O sea, lo que yo digo tiene que haber una coherencia con lo que yo vivo, ¿sí? En el versículo 12, Santiago continúa enseñándoles, explicando que de la misma manera un árbol da un mismo fruto. Si tú volteas al árbol que está ahí atrás, ¿qué fruto da? ¿Mango manzanas? ¿O mango qué? ¿Mango piña mango? ¿Quién dijo piña mango? Ahorita no hablemos de cosas frescas, ¿no? Si hace calor de este lado hace más, ¿eh? Pero da un solo fruto, da un solo fruto. Un árbol da un solo fruto, un creyente va a dar un solo fruto. Y él lo hace para enfatizar eso, que debe de haber una coherencia entre lo que digo y lo que hago. ¿Vamos bien? Santiago en el versículo 13 ya brinca y entonces empieza a hablar acerca de la sabiduría verdadera y la falsa, ¿sí? O sea, no se trata de cuánto conocimiento tengo, sino de cuánto aplico. El conocimiento, escuchado en una predicación esta mañana, es el que me dice qué hacer. En la sabiduría me dice cómo y cuándo aplicarla. ¿Okay? O sea, por eso dice que si alguien es sabio en el versículo 13 y entendido, que lo muestre por su buena conducta, que lo muestre a través de un espíritu humilde que se origina de la sabiduría. Ahora, quiero que mires el contraste que pone aquí Santiago entre un hombre que tiene sabiduría de lo alto y la sabiduría mundana. Él ya dijo en el capítulo 1:5 que si alguien tiene falta de sabiduría, ¿qué haga? Que se quede cruzado de brazos. ¿Qué dice? Que la pida a Dios. ¿Y cómo nos la va a dar Dios? Abundantemente, sin reproches, ¿sí? Pero mira este contraste de la sabiduría que viene de lo alto con la mundana. Él dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Celos amargos, mis amados, y contención son lo opuesto a la sabia mansedumbre, lo opuesto, ¿sí? Celos amargos habla de alguien que tiene una actitud crítica, una actitud contenciosa, una actitud provocadora, una actitud que muestra resentimiento. Y contención da la idea de competencia, da la idea de un egoísmo, de una actitud ambiciosa. De hecho, alude a esa actitud que tienen los políticos, que pisan a quien sea con tal de obtener lo que quieren. Eso no pasa aquí en México, ¿verdad que no? No, aquí no sucede, ¿no? Sí. Pasan por encima de quien sea con tal de solo ganar. Ellos tienen esa actitud que dice, a mi manera o de ninguna manera. Habla de esa actitud, ¿sí? Y Santiago dice en el versículo 14, o sea, si tienen envidias, tienen ambiciones egoístas en el corazón, no sean arrogantes y así mientan contra la verdad, es lo que está diciendo, ¿sí? Es decir, si muestran celos y contención, ¿qué te está diciendo? Analiza tu naturaleza, analiza si has creído, no te engañes. ¿Eres un genuino creyente? ¿Eres un genuino nacido de nuevo? Si alguien muestra envidia y celos, ¿sí?, esos celos egoístas donde busco pisar a quien sea con tal de obtener lo que yo quiero, no te engañes, no estás en la verdad, estás mintiendo contra la verdad, porque el hombre sabio, ¿cómo es? Humilde, como nos menciona en el versículo 13, ¿sí? Santiago dice en el versículo 15, porque esta sabiduría, es decir, lo que acabamos de hablar, los celos amargos y la contención en el corazón, dice que no es la que desciende de lo alto, y la define. ¿Cómo la define? Como terrenal, ¿qué más? Animal, ¿y qué más? Y diabólica, ¿sí? En otras palabras, esa sabiduría, ¿sí?, es característica del mundo. Esa sabiduría es característica de la carne. Esa sabiduría es característica del corazón no regenerado. Y esa sabiduría es característica del mal, ¿sí? Tiene que ver más con conductas de demonios y no de hombres, ¿sí? Pero todo esto que acabo de mencionar no viene de Dios, no viene de Dios, no viene de lo alto, ¿sí? Dice el versículo 16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Te voy a leer esto mismo en la Nueva Traducción Viviente. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Desorden y toda clase de maldad.
donde hay celos y contención. ¿Hay celos y contención? Este es el resultado, ¿sí?, de una sabiduría terrenal, animal y diabólica, ¿sí? Ese es el resultado de la sabiduría humana: perturbación y toda obra perversa, confusión. Piensa por un momento en todo lo que estamos viendo hoy en día. Piensa por un momento todo lo que ves a tu alrededor, ¿sí? Ve lo que ha hecho el mundo, haciendo a un lado la sabiduría de Dios y poniendo su vida sobre los rieles de la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Pregunta: ¿qué clase de sabiduría hay, ¿sí?, en matar un bebé? Me refiero al aborto, ¿sí? Pero eso sí, cuidado con que no vayas a matar un delfín. Esa es la sabiduría del mundo, ¿sí? ¿O qué clase de sabiduría hay en que una iglesia cristiana, una supuesta iglesia cristiana, coloque a un supuesto pastor que es miembro del colectivo LGBT y que diga amor es amor? ¿Qué sabiduría es esa? Pregunta: ¿amor es amor? Un ejemplo que vi hace poco, ¿no? Tú tienes un vaso de agua y le echas una gota de orín. ¿Te la tomas? Pregunta: ¿te la tomas? No te la tomas, por supuesto que no, pero es agua. Entonces, ¿el agua es agua? El amor, no, como ellos lo expresan, amor no es amor. ¿Estamos de acuerdo? No es así. Dios define el amor. No es una sabiduría de lo alto esa que ellos usan, ¿sí? Esa sabiduría no proviene de Dios, proviene del mundo, de la carne y del diablo. Y escucha, puede lograr cosas, avanza bajo esa sabiduría, pero el resultado, ¿cuál va a ser? Perturbador, contencioso. Siempre va a haber confusión. Nuestro mundo avanza en confusión, ¿se dan cuenta? ¿O no se dan cuenta? Hermanos, hay que abrir un poco más las noticias y no, ojo a las noticias y no a las que están hacia la mano, un poco más allá, noticias que necesitamos ver. Abran el Twitter un poquito, ¿sí? En el versículo 17, Santiago nos dice cuál es la sabiduría de lo alto que viene de Dios. Hermanos, Dios es la fuente de toda sabiduría y todo creyente debería pedir a Dios esa sabiduría. Fíjate cómo nos dice que es: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, ¿sí? De manera, mis amados, que la envidia y la visión egocéntrica lo que hacen es que envenenan el espíritu de la persona. Así es. No le permiten ver ni comprender la verdadera sabiduría de lo alto. Y lo peor de todo es que esta sabiduría es contraria al amor que nosotros debemos o estamos supuestos a mostrar a nuestro prójimo. Yo no puedo amar a mi hermano si me conduzco con una sabiduría que no es de Dios. ¿Podría amar a mi hermano con una sabiduría animal, terrenal, diabólica? Por supuesto que no. Yo no puedo amar a mi hermano si me conduzco con una sabiduría de esos. Si tenemos celos y envidias en nuestros corazones, no podemos amarles, ¿sí? El amor no es envidioso. De hecho, el amor se alegra con aquellos que tienen más recursos que yo. El amor se alegra con aquellos que tienen mayores posiciones. El amor se alegra con aquellos que tienen mayores habilidades. ¿Cierto o no? Así debe de ser. Déjame leerte lo que Pablo dice en aquella preciosa, hermosa y asombrosa definición del amor en 1 Corintios 13, ¿sí? Él estaba hablando a los corintios y les estaba hablando acerca de la calidad del amor, de la cualidad del amor, ¿no? Pero quiero que tú notes que él no define amor como una idea abstracta, como algo etéreo. Él habla de amor como algo real, como algo que se acciona. ¿Se entiende? No como un sentimiento. Habla de algo real, algo que se acciona. Escucha, te lo voy a leer en la Biblia, en la versión Dios habla hoy. Dice: tener amor, capítulo 13, versículo 4. Dice: tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse ni guardar rencor. Es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo,
creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo, ¿no? Podríamos hablar mucho de cada una de estas características del amor, pero lo que quiero que notes es lo que dice que el amor no es. Dice que el amor no es ¿qué? Envidioso. No tiene envidia, no tiene envidia, ¿sí? La envidia es uno de los pecados menos productivos y más dañinos. Su onda de expansión es dañina, es peligrosa, ¿sí? De hecho, lo que hace la envidia es dañar y herir al que la tiene. Hiere a los demás, pero hiere a la persona que la tiene. En una de sus exposiciones, D.L. Moody, un evangelista del año 1800, al hablar acerca de esto, contó una fábula. Y la fábula decía, explicaba, ¿no?, que cuando tú lastimas a alguien, a quien te vas a lastimar, pues es a ti mismo, ¿no? Esta fábula contaba de un águila que tenía envidia de otra que podía volar mejor que él, ¿sí? Un día el pájaro vio a un deportista con un arco y una flecha y le dijo, ¿no?, ojalá derribaras esa águila allá arriba. El hombre le dijo que lo haría si tuviera una pluma para ponerla en su flecha. Entonces el águila sacó una de sus plumas y se la dio al arquero. El arquero disparó la flecha, pero la flecha llegó muy muy lejos de esa águila porque estaba muy arriba. Entonces lo que hizo es sacar otra pluma y luego otra pluma y luego otra, hasta que se quedó sin ninguna y ya no pudo volar. El arquero aprovechó la situación y entonces se dio vuelta y mató al pájaro indefenso, ¿no? La moraleja que podríamos sacar de esto es que la envidia siempre va a traspasar el corazón del que la tiene, siempre, ¿no? Hay un mandamiento que yo creo que nos puede ayudar grandemente a pelear contra la envidia. Está en Romanos 12:15. Esa es una herramienta, o más bien es un mandamiento, lo voy a dejar, es un mandamiento que nosotros podemos y debemos echar mano. Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan. ¿Cómo dice? Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. La Nueva Traducción Viviente dice, alégrense con los que se alegran y lloren con los que lloran. Este es un mandamiento que nosotros hemos hecho bien difícil. Y lo podemos considerar difícil, pero se ha hecho difícil porque nosotros lo hemos ignorado. Se ha hecho difícil porque nosotros lo hemos alejado, lo hemos puesto a un lado. Alegrarse con los que están alegres. Ahora, yo sé que muchos de ustedes aquí verdaderamente tienen un corazón tierno, están dispuestos a estar siempre con personas que pasan momentos difíciles, están dispuestos a pasar momentos, ¿cómo se llama? Como turbios, o momentos muy difíciles, grises con personas, lo sabemos, ¿sí? Hemos estado ahí, hemos visto cómo muestran su misericordia y bondad con otros, ¿sí? Pero podríamos decir, hermanos, que nos regocijamos también con los que se regocijan. ¿Podríamos decir que nos alegramos con los que se alegran? ¿O más bien tenemos una tendencia común a criticar y menospreciar los logros de alguien por envidia? ¿O simplemente pensar que nosotros los merecemos más? El amor y la envidia se excluyen a sí mismos, no son compatibles. El amor y la envidia no son compatibles. Yo espero que tú puedas ver esta realidad y que pueda llevarte a decisiones firmes contra este pecado. Eso espero. Y si lo estamos viendo, hermanos, gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿sí? Y si queremos soltarnos ¿cuántos quieren soltarse de la envidia? Verdaderamente, yo quiero soltarme de la envidia, yo no quiero caminar con este pecado. Bueno, si queremos hacerlo y queremos soltarnos de ese pecado de la envidia, lo que tenemos que hacer es cultivar el amor verdadero de Dios en nuestras vidas y hacia el prójimo. Leímos 1 Corintios 13:4, ¿no? Que el amor no tiene envidia. Únicamente amando en verdad a los demás, ¿sí? No teniendo envidia, alegrándome cuando mi hermano se alegra por cualquier bendición que haya recibido de parte de Dios, es que podemos ser guardados de ese horrible pecado de la envidia, ¿sí? Este pecado nos hace tanto daño, muchas veces nos arrastra a hacerle daño a otros. Ahora, ¿cómo obra el amor en nosotros para pelear contra la envidia, ¿no?
En Mateo 22, 34 al 40, te pido que me acompañes, por favor. Mateo 22, 34 al 40. El evangelista Mateo nos pinta una escena asombrosa, donde, como en otras ocasiones, rivales de Jesucristo estaban puestos para tratar de encontrar una falta en Jesús. Mateo 22, 34 al 40. ¿Sí? Trataban de avergonzarlo, ¿sí? Pero sin ningún éxito, ¿sí? En este momento, un intérprete de la ley le hace una pregunta. Y si te das cuenta, dice el versículo que lo hizo para tentarle, ¿no? ¿Sí estamos todos ahí? Dice, maestro, ¿cuál es el 36? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, ¿no? Yo debo cultivar ese amor hacia Dios, o sea, el amor que tengo y el amor hacia el prójimo. El amor verdadero, hermanos, hacia otros se deriva del amor de Dios. El amor, si yo quiero amar a los demás, yo tengo que recibir de la fuente de Dios ese amor. Cuando Dios es el centro de mi adoración, hermanos, cuando Dios es mi deleite, ¿sí? Cuando Dios es donde yo encuentro en Él todas mis fuerzas, como cantamos hace un momento. Es en ti donde encuentro mis fuerzas, cantamos, ¿no? La fe, la pureza, ¿no? Cuando verdaderamente Dios es el centro de mi adoración, cuando Dios es el centro de mis afectos, ¿sí? Cuando es solamente cuando en Él encuentro consuelo, es cuando entonces yo puedo amar al prójimo. Es de esta manera. Él es el manantial de donde todo lo demás bebe. Él es, hermanos. En otras palabras, yo no puedo amar a los demás si no amo primero a Dios. ¿Sí me siguen? Yo no puedo amar a los demás si no amo primero a Dios. Imposible. Le amo a Él, ¿sí? Y la consecuencia es que ese amor brota hacia los demás, ¿sí? Y estamos hablando del amor, no el amor que yo pienso de un Dios que no conozco, o el amor de un Dios que yo me imagino. Estamos hablando de amar al Dios de la Escritura, amar al Dios que se revela en la palabra tal y como Él es. ¿Me siguen? Mi amor se fundamenta en lo que Él dice que Él es, ¿sí? Es donde yo encuentro quién es Dios, en su palabra. Dios se ha revelado en su palabra como el Dios soberano. ¿Me siguen? ¿Usted cree que Dios es soberano? ¿Usted cree que Dios está por encima de todo, que tiene control sobre todo? ¿Usted cree que Dios es soberano? Y si es soberano, ¿usted cree que Dios puede hacer lo que quiera con lo suyo? Eso es importante. Él hace con lo suyo lo que Él quiere. Él hace lo que Él quiere con lo suyo porque es sabio, ¿sí? Su soberanía está vinculada al atributo de su soberanía. ¿Sí dije bien? Su sabiduría está vinculada al atributo de la soberanía y viceversa, soberanía con sabiduría, ¿no? Santiago nos describió que su sabiduría es perfecta y nadie, hermanos, puede pararse delante de Dios y decirle, hey, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Alguien se atrevería a hacer eso? Dios, necesito que me expliques esto. ¿De veras? Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como ¿qué? Nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay. ¿Sí? Oye, pero no estamos hablando de la envidia. O sea, ¿cómo podemos ver esto con la envidia, no? O sea, ¿cómo? Bueno, vamos a tratar de unir este pensamiento, ¿sí? Mi devoción a Dios, ¿no? Que parte de la revelación que yo veo en la Biblia, ¿sí? Me dice que yo no puedo adorar a un Dios que no conozco. ¿Estamos de acuerdo? Yo no puedo adorar a un Dios que no conozco. Yo tengo que conocerle para adorarle. Cuando yo voy al libro y veo su perfecta voluntad y veo que Él es sabio y soberano, no puedo hacer más que amarle. ¿Estamos de acuerdo? Pero continúa conmigo en este pensamiento, ¿sí? Si mi amor a Él
parte de conocer a este Dios asombroso, ¿estamos de acuerdo? Yo debo entonces saber que mi Dios es soberano y que hace, como dijo Daniel, conforme a su voluntad. Entonces yo no debería tener envidia cuando Él hace lo que Él quiere con los que Él quiere, ¿sí? Yo no debo tener envidia que Él haga cuanto a Él le plazca con lo suyo. ¿Sí me entiendes cómo puede ir vinculado esta idea? ¿Sí? Él reparte como quiere. Yo no debería tener celos porque mi Dios soberano, que es sabio, reparte y prospera a quien Él quiere. ¿Sí ves la lógica del pensamiento? Yo no debería tener envidia cuando mi hermano está alegre. Cuando se presenta una situación como la que hablamos al inicio, en que un hermano se acerca a compartir conmigo una buena noticia y la envidia quiere tomar control de nuestros pensamientos, tú debes llevar esos pensamientos al pie de la cruz, hermano, al pie de la cruz, y recordarte a ti mismo y predicarte a ti mismo, como hemos estado diciendo: Dios, tú eres soberano. Dios, tú haces lo que tú quieres. Dios, gracias porque tú le diste al hermano y no me lo diste a mí. ¿Sí? Amado hermano, Él te conoce a ti. ¿Tú crees que Él te conoce? ¿De veras tú crees que Él te conoce? ¿De veras tú crees que Él te conoce y que sabe lo que necesitas? Él sabe lo que necesitas, pero Él también, como es sabio y soberano, conoce lo que te puede hacer tropezar. ¿Lo crees? ¿De veras lo crees? ¿Tú crees que Él sabe que hay cosas que son combustible para tu vanidad? ¿De veras lo crees? ¿De veras tú crees que Él sabe lo que puede producir en ti vanagloria? Oh, Dios, yo necesito un Mercedes para ir al Soriana. ¿No? Vanagloria. Como Él te conoce, Él cuida tu corazón. Él sabe que esas cosas te pueden desviar de Él. ¿Crees que Él te ama y te cuida verdaderamente? Si tú tienes en tu mente esto de continuo, la verdad de que Dios está en control, que Él es bueno, que Él es sabio, tú no vas a tener razones para envidiar a aquel que prospera, aquel que tiene lo que tú no tienes. ¿Sí? Ahorita envidiaría a alguien que tuviera un Gatorade, fíjate. Pero no voy a envidiar. Envidia es envidia. No, tome esa, estoy bromeando, obviamente, ¿no? La actitud de la envidia siempre te va a alejar de Dios. ¿Sí? Una actitud de agradecimiento siempre te va a acercar a Dios. Si tú tienes esta actitud que mencionamos hace un momento, donde tú reconoces que Dios es soberano, esa actitud te va a acercar a Dios. Pero una actitud contraria siempre te va a alejar de Él. ¿Por qué? Bueno, porque la envidia tiene la capacidad de nublar nuestra vista. Vimos en Asaf lo que pasó, ¿se acuerdan? Se desenfocó, pero también nosotros nos podemos desenfocar de este conocimiento de Dios al ver la prosperidad de mi hermano, la bondad de Dios para con otros. El rey Saúl, hermanos, es un ejemplo excelente de esto y del poder destructivo de la envidia. En 1 Samuel 18:7, nosotros sabemos la historia, no vamos a hablar de toda la historia, pero sabemos aquel cántico de las mujeres, ¿se acuerdan? Muchas mujeres cantaban: Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. ¿Te imaginas a Saúl escuchando eso? ¿No? Saúl, que tuvo una envidia hacia David, ¿sí? Estaba cegado por la envidia. De hecho, intentó matar a David con una lanza. ¿Recuerdan la historia? Él quiso matarlo con una lanza, ¿no? Al día siguiente. Él no podía soportar la popularidad de David, ¿sí? Que la gente que antes le admiraba, ahora admirara a David. David estaba creciendo en gracia y ahora tenía una envidia. Ahora, pregunta, ¿Dios había sido bueno con Saúl? ¿Estamos de acuerdo? Lo colocó en una posición que no merecía. ¿En dónde lo puso? ¿Sí? Le dio el reino, le dio una posición inmerecida y con todo lo que conllevaba ese cargo. ¿Sí? Pero la envidia lo cegó. Él no pudo ver la bondad de Dios para con él en el pasado. Lo único que Saúl podía ver ahora era su propia visión distorsionada. De hecho, si tú sigues la historia, la envidia lo llevó a ver mal donde no había. ¿Se acuerdan? Estaba como medio paranoico, ¿no? Empezaba a ver cosas donde no habían. Eso hace la envidia. Te empieza a hacer ver cosas que no están pasando. Te recorres la película. ¿Sí? Irónicamente, Saúl estaba sintiendo de David lo que él estaba queriendo producir en él. Es decir,
Saúl estaba pensando que David lo quería matar cuando realmente Saúl era el que quería matar a David. ¿Sí? Ahí en Primera de Samuel 22:13 nos habla de esto. ¿Sí? ¿Sí? La envidia puede llevarte a ver cosas que no están pasando. ¿Sí? Puede conducirte a odiar a tu hermano. En Santiago 4:2, lo voy a leer en la Nueva Biblia Latinoamericana. Dice: ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. ¿Te das cuenta? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. Una persona dominada por la envidia pierde el sentido del bien. Es decir, ya no ve el parámetro entre lo que es bueno y lo que es malo. Pierde piso, se engaña a sí mismo, pensando que lo que quiere es lo que también Dios quiere. Una persona que tiene envidia pierde el parámetro de lo bueno y entonces empieza a trabajar en su mente y a creer que todo lo que él está pensando Dios lo aprueba. De hecho, piensa que Dios lo bendice. ¿Sí? Saúl más adelante le dio un aviso. Escribe, no, o más bien, gracias. Estoy desvielando aquí. No, él recibe un aviso de los de Zif, ¿no? Ellos le dijeron en 1 Samuel 23:20: por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. ¿A quién se referían? A David, ¿no? A David. Prometieron entregárselo a Saúl. ¿Y cuál fue la respuesta de Saúl? Fíjate lo que él había pensado: benditos sean del Señor porque se compadecieron de mí. O sea, él en su envidia estaba viendo que esto estaba bien, ¿no? De que tenía una razón justa y buena para cazar la vida de David. Sí. La envidia actuó en la vida de Saúl como una barrera entre Dios y él. Sí. No le dejó ver que estaba completamente alejado de su voluntad. ¿Sí? Saúl nunca estuvo satisfecho con lo que Dios le dio. ¿Cómo está tu corazón? ¿Tú estás satisfecho con lo que Dios te da? ¿Sí? La mente llena de celos nunca está satisfecha con lo que Dios le provee. Siempre quiere más. La envidia carcome el alma, hermanos. Hace sentirnos miserables cuando vemos que otros son bendecidos. Eso es lo que tenía Saúl. ¿Sí? No soportaba ver que David estaba creciendo en gracia. Ahora, extrañamente, la envidia hace sentir felices a aquellos que la abrazan, pero siempre y cuando aquellos que, mientras los demás sean miserables. Esa no es la sabiduría de Dios. Nuestro Señor no es así, no nos ha mandado así. Lo que Dios nos manda es a regocijarnos con los que se regocijan y a llorar con los que lloran. ¿Sí? Además del amor a Dios, hermanos, como herramienta contra la envidia, el amor a Dios y a los demás, ¿sí? La satisfacción y la gratitud por lo que Dios nos da es un arma importantísima y efectiva para matar la envidia. Pablo le dice a Timoteo en primera de Timoteo 6:6. Primera de Timoteo 6:6, lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice: pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Contentamiento. En nuestra cultura la envidia hoy en día se ve bien recibida, es bien recibida, pero el cristiano no puede tener esa actitud, no es aceptable delante del Señor. Hemos visto, hermanos, que la factura que envía la envidia es alta, no es aceptable delante del Señor. ¿Sí? Confía en que el Señor te va a dar lo que necesitas. Apóyate en el Señor. Apóyate en Él para tu gozo. Apóyate en Él para tu satisfacción. Sé agradecido con lo que tienes hoy. Tú analízate, ¿verdaderamente eres un hombre agradecido? ¿Eres una mujer agradecida? ¿Sí? ¿Eres agradecido con lo que tienes hoy?
¿Le das gracias a Dios por el calor? Alégrate por lo que Dios te ha dado. Y alégrate por lo que Dios soberanamente le ha dado a tu hermano. Alégrate. ¿Sí? Que el amor de Dios, hermanos, que el amor de Dios sea una pared de contención, donde todo ese pensamiento de envidia choque de frente. ¿Sí? No le permitas el avance, frena a esa envidia que es el enemigo de tu alma. ¿Sí? Pelea contra ello. ¿Sí? Da gracias a Dios por lo que te da, y da gracias por lo que no te da. ¿Sí? Memoriza 1 Corintios 13:4. Recuerda que el amor no es envidioso. ¿Sí? Escucha, cuando el amor, no se distraigan, tranquilos, cuando el amor ve a otra persona, ¿sí?, que es más popular, más exitosa, más hermosa, más talentosa que yo, si yo tengo un corazón de amor, voy a estar contento por esa persona. No voy a estar celoso ni envidioso. Hermanos, yo quiero llevarte, para concluir, a recordar el Evangelio. Voltea hacia la cruz. ¿Tienes envidia? Voltea hacia la cruz. ¿Sí? Recuerda el amor de Dios, ve al amor de Dios, ¿estamos de acuerdo? Tienes el amor de Dios, das el amor al prójimo, te contentas con lo que Dios tiene, pero voltea hacia la cruz, voltea a lo que el Evangelio te enseña. 100% de las veces que tenemos envidia es porque perdemos de vista la cruz, ¿sí o no? Perdemos de vista la cruz. Cuando yo experimento envidia es porque de alguna manera yo pienso que no he recibido ciertos beneficios, ¿sí? Pienso de alguna manera que yo no tengo beneficios que yo merezco. Pero nuevamente, solamente voltea hacia el madero, voltea hacia la cruz. Yo debo recordar que mi Señor todo lo sufrió allí por mí, todo lo pasó allí por mí, que toda mi maldad fue puesta sobre Él en ese madero, y que por Cristo hoy yo tengo toda bendición espiritual. Es lo que Pablo le dice a los Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermano, hemos sido bendecidos en toda manera. Carlos Spurgeon dijo de esto lo siguiente: no estamos sentados aquí gimiendo y llorando, inquietándonos y preocupándonos y cuestionando nuestra propia salvación. Nos ha bendecido y por eso le bendeciremos. Si piensas poco, escucha, si piensas poco en lo que Dios ha hecho por ti, harás muy poco por Él. Pero si tienes una gran noción de su gran misericordia para contigo, estarás muy agradecido por tu misericordioso Dios. Mis amados hermanos, hemos recibido muchísimo más allá de lo que nosotros jamás imaginamos. Un corazón que entiende que Cristo derramó su sangre para darle perdón, para darle libertad, para darle salvación, para darle seguridad, y toda bendición y toda gracia en Cristo Jesús, no puede tener lugar para la envidia en su corazón. No puede. No puede. En aquel corazón que entiende esto, solamente hay gratitud hacia el gran Rey y soberano Dios. Amén. Solamente. La envidia, hermanos, no es cosa pequeña. Que Dios nos ayude a dimensionar lo grave de este pecado, que nos coloca en graves problemas delante de Dios y nos pone en una mala posición con nuestro prójimo. Pero, hermanos, gracias a Dios porque Él nos cambia, porque Él nos transforma. Como cantábamos en un principio, ¿no? Que mi vida sea el reflejo, ¿no? Transfórmame, cámbiame, ¿no? Que Él nos enseñe a caminar, que nos enseñe a andar sin envidia. Si tú sabes que necesitas perdón por la envidia que estás teniendo en tu corazón, ven al Señor. Si tú sabes que necesitas perdón por la envidia hacia tu prójimo, ven hacia el Señor. ¿Sí? Si necesitas ese perdón de Dios por la envidia en tu corazón, ven hacia el Señor y participa de Santa Cena. Ten una conciencia limpia, con un corazón que busca a Jesús, con un corazón que busca. Eso es la Santa Cena, ¿estamos de acuerdo? Es comunión con los hermanos, es comunión con Cristo y es comunión con los hermanos. Yo tengo relación
con el amor de Dios, yo tengo relación en amor con mis hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es Santa Cena. Si eso no está pasando, ven a pedir perdón, hermano. Él es la fuente de todo amor, de donde todo brota, y nos hace amarle a Él y amar a otros. ¿Sí? El amor de Dios produce gozo. Cuando tu hermano se goza, ¿sí? Tú amas a Dios, tú amas a tu hermano. En verdad, hermanos, estamos llamados a vivir de esta manera, en su presencia. Eso fue lo que dijo el salmista. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Yo quisiera hacer una invitación esta mañana también a aquellos que están aquí sin Cristo. Aquellos que están aquí sin Cristo. Dios te promete a ti que tú puedes disfrutar este mismo gozo, esta misma plenitud, de que tus pecados han sido perdonados y que puedes tener lugar en la casa de Dios, que puedes tener lugar en Cristo. Si tú crees en el Señor, si tú te arrepientes genuinamente, si pones tu confianza en el Señor Jesús, Él tiene lugar para ti. Él te ofrece lo más grande que puedes desear, la vida eterna. No sigas endureciendo tu corazón. Cualquier cosa que tú puedas desear de este mundo no se compara con lo que Dios puede darte, la vida eterna. La vida eterna. Así que yo quiero invitarles a orar. Quisiera que demos gracias a Dios